Así veo las cosas. Hoy es el Día de las Víctimas. Hoy es un día en que la justicia comienza aquí en los Estados Unidos. Me refiero, por supuesto, al voto en la Cámara de Representantes a favor de liberar, de publicar todos los archivos, todos los datos del pedófilo Jeffrey Epstein. Tendremos esto en el programa y desde luego una entrevista exclusiva de otro tema con José Daniel Ferrer, uno de los líderes de la oposición en contra de la dictadura cubana. Pero comenzamos con la noticia. Nunca había visto yo un voto así en el Congreso de los Estados Unidos, en donde demócratas y republicanos de forma totalmente abrumadora estuvieran de acuerdo en liberar, en publicar los archivos de Jeffrey Epstein, este financista pedófilo acusado en el 2008 de abuso sexual y en el 2019 de tráfico sexual. Esto es inédito aquí en los Estados Unidos y ahora pasa de aquí al Senado de los Estados Unidos y luego a la firma del presidente Donald Trump. ¿Qué es lo que va a hacer el presidente? ¿Qué es lo que van a hacer los republicanos en el Senado? No lo sabemos, pero todo esto se pudo haber evitado si el presidente le diera la orden hoy mismo al Departamento de Justicia de liberar y publicar todos los documentos. Estamos hablando de miles y miles de documentos y el principal peligro para muchos políticos, muchos empresarios, muchos amigos de Jeffrey Epstein es aparecer en la lista de estos documentos. Así que todo esto ocurre gracias a la valentía, al poder, a la solidaridad de las víctimas que tuvieron el valor de denunciarlo y seguir adelante. Esto es lo que ellas dijeron hoy en Washington. We put the political agendas and party affiliations to the side. Many are women who were abused or trafficked through the international modeling pipeline Epstein built, who have stood with us, the survivors, in demanding the transparency and justice. I was only 14 when I first encountered Jeffrey Epstein. Repeatedly, by the very system that was supposed to protect us. Estas son las valientes sobrevivientes, las valientes víctimas de la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein, que fueron directamente a Washington en un momento en que el Congreso de los Estados Unidos está considerando exactamente qué hacer respecto a eso y para que estas víctimas no se queden finalmente sin justicia. Alguien que se ha sumado a esta campaña junto a las víctimas, junto a los sobrevivientes, es Marjorie Taylor Greene. Ella la conocíamos como una republicana radical asociada al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, representante de Georgia, y que siempre salía a defender de forma muy fuerte, por decirlo de alguna manera, todas las posiciones del presidente Donald Trump. Pero de pronto hay ciertos temas en donde se empieza a romper esta alianza, esta relación, y de pronto Marjorie Taylor Greene ya no sale a defender al presidente de los Estados Unidos en todos los temas, y llega el tema de Jeffrey Epstein y dice, no puedo más. Es decir, no puedo seguir apoyando la posición oficial, y entonces Marjorie Taylor Greene se le voltea al presidente y luego el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la llama a ella traidora. Y así es como ella responde. I was called a traitor by a man that I fought for 6 years for. And I gave him my loyalty for free. I won my first election without his endorsement, beating 8 men in a primary. And I've never owed him anything, but I fought for him for the policies and for America first. And he called me a traitor for standing with these women and refusing to take my name off the discharge petition. Let me tell you what a traitor is. A traitor is an American that serves foreign countries and themselves. A patriot is an American that serves the United States of America and Americans like the women standing behind me. Marjorie Taylor Greene, la congresista de Georgia, respondiéndole al presidente de los Estados Unidos y explicando por qué este cambio de postura. Y lo más interesante de todo esto es si ella refleja, si ella es un ejemplo de lo que está empezando a cambiar en los Estados Unidos. Claramente el presidente ganó el voto electoral y el voto popular. No queda absolutamente ninguna duda al respecto. La pregunta ahora es si una buena parte del electorado, como Marjorie Taylor Greene, se están empezando a ir hacia el centro y están dejando solo al presidente de los Estados Unidos. En el caso de la congresista Greene, ella dijo que lo está haciendo particularmente por las víctimas, en el caso de Jeffrey Epstein. Hasta aquí este caso, y vamos a hablar de los $2,000 que durante días hemos estado anunciando, que tiene que ver, por supuesto, con un plan de la Casa Blanca de regresarle a la gente, a familias de clase media y clase baja, es decir, a familias que ganan menos de $100,000
al año de tener $2,000 para uno o varios miembros de su familia. ¿De dónde va a salir ese dinero? Va a salir de los aranceles y de las tarifas que otros países están pagando por traer esos productos hacia los Estados Unidos. De ahí va a venir el dinero y así lo está explicando el propio presidente Donald Trump. Taking in hundreds of millions of dollars in tariff money. We're going to be issuing dividends later on, somewhere prior to, probably in the middle of next year, a little bit later than that, of thousands of dollars for individuals of moderate income, middle income. We're going to pay down debt. We have a lot of money from tariffs. If we didn't have tariffs, this nation would be in serious trouble. Está el presidente diciendo que efectivamente estos $2,000 sí se van a distribuir en los Estados Unidos, probablemente a mediados del próximo año. Esto no crean que es por coincidencia, que de pronto se van a repartir a mediados del próximo año. Acuérdense que hay elecciones en noviembre del 2026, elecciones importantísimas para ver si los demócratas pueden recuperar una o las dos cámaras del Congreso. Y por supuesto, si el partido en el gobierno, el Partido Republicano, reparte dinero, habrá varios votantes que estén más dispuestos a votar por ese partido que por el otro. El presidente en ese mismo lugar, en la oficina oval, estaba rodeado de algunos de sus principales asesores. No solo habló de los $2,000, pero habló también sobre este conflicto, por ahora verbal, entre Estados Unidos y Venezuela. Lo interesante es que sigue atacando al Tren de Aragua, esta organización criminal, que según él ha sido apoyada desde el mismo gobierno de Caracas, desde el mismo gobierno dictatorial de Nicolás Maduro. Pero lo más interesante, y es para que pongan atención en lo que va a decir el presidente Trump, es cuando Trump dice que él está dispuesto a hablar con Nicolás Maduro. Esto es nuevo. Él dice que es cierto, siempre ha dicho que quiere hablar con todas las personas, pero nunca lo había escuchado yo decir eso. Ayer aquí en el programa hablábamos de que estaba dispuesto a tener discusiones entre Estados Unidos y Venezuela, y ahora hay un paso más en las que Trump dice, escúchenlo bien, que estaría dispuesto a hablar con Maduro. We just have to take care of Venezuela. They dumped hundreds of thousands of people into our country from prisons. Nobody knows better than this young lady right here. She's done an incredible job with Tom Homan and all of your people. It's amazing. We have a tight border right now. Nobody comes in. But we had millions of people pouring through. A year ago, we had millions of people pouring through our border. And many of them came from Venezuela, including Tren de Aragua, the gang. And I guess what I'm hearing, Christy, is that's as bad a gang as there is anywhere in the world. It's the worst. Absolutely, absolutely, they are the worst. I mean, they're worse than MS-13. They're killers. They massacre people. They cut them up into pieces and they bury them in their communities where they grew up. They're horrible people. And we had a lot of them. And many of them, most of them, pretty soon, most of them are going to be out. But they sent them in like we're a dumping ground. So I'm not in love with the people running Venezuela. I love Venezuela. I love the people of Venezuela. But what they've done to this country, and I really say this, what Biden and the Democrats have done to this country can never, ever be forgotten. You suggested Maduro wants to talk. Are you prepared to speak with him directly? Would you commit to doing that before you ordered strikes? Yeah, I probably would talk to him. Yeah, I talk to everybody. Interesante, I would probably talk to him. Eso es totalmente nuevo, y esto sugeriría que en lugar de enfrentamientos militares estamos empezando un momento de negociación o de diplomacia. Todavía no lo sabemos, pero el presidente de los Estados Unidos, por primera vez desde el inicio de este conflicto, diciendo que estaría dispuesto a hablar directamente con el dictador Nicolás Maduro. ¿A cambio de qué? El presidente está afónico. No sabemos exactamente si está enfermo o no, pero está afónico, pero sigue dando muchas noticias. Hemos hablado de los $2,000, hemos hablado de Venezuela y ahora vamos a hablar sobre México. Le preguntan en ese mismo contexto en la oficina oval sobre si él estaría dispuesto a bombardear dentro de territorio mexicano. Hay un bloqueo militar, por supuesto, frente a las costas de Venezuela y está clarísimo que por lo menos en 15 ocasiones ha bombardeado lanchas. La pregunta ahora es si estaría dispuesto a pasar esa misma estrategia del mar a tierra, y esto pone, por supuesto, a la presidenta Claudia Sheinbaum de México en una situación complicadísima, porque ella claramente lo ha dicho muchísimas veces, que no está dispuesta a que la soberanía de México sea violada. Si Trump quisiera hacer esto y si hiciera esto en México, claramente estaría en violación a lo que está diciendo la presidenta Claudia Sheinbaum. Aquí una vez más, Donald Trump afónico. Would I launch strikes in Mexico to stop drugs? It's okay with me. Whatever we have to do to stop drugs. Mexico is
Look, I looked at Mexico City over the weekend. There's some big problems over there. If we had to, would we do there what we've done to the waterways? You know, there's almost no drugs coming in through our waterways anymore. Isn't it down like 85%? It is, sir. I don't know who the Absolutely. 15% would be. Yep. It wouldn't be you. No, that's for sure. No, I think it's been, Tons and tons. you would say that's a big signal. Absolutely. We have almost no drugs coming into our country by the sea, by, you know, the waterways. And you know why, okay? I mean, it's pretty obvious. Would I do that on the land corridors? I would look, every boat we knock out, we save 25,000 American lives, not to mention the destruction of families. Aquí está el presidente diciendo que estaría dispuesto a hacer absolutamente todo. Lo que pasa es que no dice la palabra absolutamente, dice abs y se para ahí. Pero le preguntan si estaría dispuesto a seguir la misma estrategia en territorio mexicano y sugiere que así pudiera ser. Así que vamos a continuar con esta información en los próximos días a ver qué dice la presidenta de México. Y seguramente cada vez que ocurre esto, la presidenta de México tiene la estrategia de conversar directamente con miembros de la administración Trump. En lugar de creer o de escuchar las redes sociales o de contestar en las redes sociales o en la mañanera, habla directamente de gobierno a gobierno y esto evita muchas tensiones. La ley en los Estados Unidos, voy a hablar de la frontera, sugiere que si alguien está huyendo de un país en guerra, si huye del hambre, si huye de una violación, si huye de algún tipo de peligro, tiene el derecho de llegar a territorio de los Estados Unidos y pedir asilo político. Esa es la ley. Muy bien. Lo que pasa es que una vez que gana el presidente Donald Trump la presidencia, la primera presidencia en el 2016, 2 años después empiezan a tener una nueva política en la que las personas, en lugar de llegar a territorio de los Estados Unidos, pedir asilo político y que se les diera un periodo de investigación, inmediatamente las regresaban a México. Esa es la política que ha seguido el presidente Donald Trump, primero en el 2018 y ahora cuando regresa a la presidencia. Pero la Corte Suprema de Justicia está dispuesto a investigar exactamente lo que está ocurriendo ahí en esa frontera. Y la Corte Suprema de Justicia puede decirle al presidente Trump que su política de asilo está equivocada, es decir, que no tiene el derecho, según la Constitución de los Estados Unidos, a regresar a la gente que está huyendo de una dictadura o de la violencia o de una muy mala relación y que no tienen el derecho de rechazarla a México. Así que esto es lo que va a revisar la Corte Suprema de Justicia. Esta es una de las 2 noticias legales. La otra noticia tiene que ver con James Comey. James Comey fue el director del FBI, investigó al presidente Donald Trump en su momento. Esto le molestó muchísimo al presidente Donald Trump y ahora Comey está siendo investigado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por supuestamente mentirle al Congreso en el año 2020. Pero ha ocurrido algo. El juez en el caso acaba de decir que hay errores procesales. Yo sé que es complicado entender esto, pero que hay errores procesales en el juicio y que esto afecta la manera en que James Comey pudiera ser juzgado. Y por lo tanto, el juicio se va a realizar a principios del próximo año, en el mes de enero, y es posible, según la sugerencia del juez, que en estos momentos James Comey tenga más posibilidades de ser liberado de estas acusaciones de que ser encontrado culpable. Muy bien, continuamos el debate entre demócratas y republicanos que tiene que ver sobre el seguro médico. Yo no sé si tú, como muchos de nosotros, estás recibiendo a través de correo todas las distintas opciones que tienes para escoger tu seguro médico. Y entonces los demócratas lo que quieren es que el gobierno te ayude a pagar parte de tu seguro médico, es lo que se le conoce como subsidios. Los republicanos no quieren que haya estos subsidios de tal forma que el gobierno pueda ahorrarse un poco más de dinero y el presidente Donald Trump acaba de salir claramente apoyando a la posición republicana de que hay que parar los subsidios y dijo lo siguiente: la única atención médica que apoyaré o aprobaré es enviar el dinero directamente de regreso a la gente. La gente podrá negociar y comprar su propio seguro mucho mejor. Poder para el pueblo. Congreso, no desperdicien su tiempo ni su energía en nada más. En otras palabras, lo que está diciendo el presidente de los Estados Unidos es que si los demócratas siguen empujando por subsidios, él va a decir que eso sencillamente no va a seguir adelante. Terminamos con una cena rarísima y muy cuestionable en la Casa Blanca. Y va a cenar el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su gabinete con Mohammed bin Salman. Mohammed bin Salman es el líder de facto de Arabia Saudita
Es el príncipe Bin Salman. Muy bien, el problema es el siguiente, que en el año 2018 el periodista Jamal Khashoggi fue asesinado dentro del consulado de Arabia Saudita en Estambul. En pedacitos lo sacaron de ahí. ¿Cómo lo sabemos? Porque los equipos de espionaje de Turquía tenían cámaras dentro del consulado y se dieron cuenta de exactamente qué es lo que ocurrió. La acusación es que al príncipe Bin Salman, que él autorizó este tipo de operación, algo que él ha negado, pero una investigación independiente del diario The New York Times y una investigación del gobierno de Turquía sugiere que Bin Salman sabía del asesinato, y no solo sabía del asesinato, sino que él lo había ordenado. Por mucho tiempo el príncipe fue un paria a nivel internacional, nadie lo invitaba a ningún lado, y ahora el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está cenando con él, con todos los honores, en la Casa Blanca. Muy bien, quiero que se queden con nosotros porque tenemos una entrevista con José Daniel Ferrer. José Daniel es uno de los principales líderes de la oposición en Cuba y hace poco tuvo que salir de Cuba para salvar su vida, pero ahora sigue peleando por la libertad de Cuba desde los Estados Unidos. La entrevista con él ahora mismo. Así veo las cosas. Vamos a hablar de Cuba. Corrijo, vamos a hablar de la dictadura cubana, vamos a hablar de los presos políticos en Cuba, vamos a hablar de cómo es posible que en esa isla no tengan democracia desde 1959, pero vamos a hablar también sobre estos hombres y mujeres valientes que se oponen, que se resisten a la dictadura cubana, y quiero hablar de una de las principales caras de la disidencia cubana, de José Daniel Ferrer. Él es, por supuesto, fundador y líder de la Unión Patriótica de Cuba. Ha sido arrestado por lo menos 3 veces, ahora me dirá si son más. Fue en el 2003, 2021, 2025. José Daniel, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Jorge. Gracias por invitarme a tu espacio. Siempre es un placer estar contigo. Te agradezco que estés con nosotros. Yo sé que has tenido problemas respiratorios, creo, y te agradezco doblemente que hayas aceptado esta entrevista. ¿Cuántos días llevas ya viviendo en Estados Unidos? Bueno, estamos hablando ya de 1 mes y 4 días acá en Miami. Llevamos ya viviendo. ¿Y mi familia cómo y es yo. eso? ¿Cómo es eso? O sea, tú te querías ir de Cuba, te obligaron a ir de Cuba. Nunca quise irme de Cuba. Nunca quise irme de Cuba y en honor a la verdad, ni siquiera los golpes y las torturas y las humillaciones que en grado extremo sufrí, sobre todo durante los últimos meses, me sacaron de Cuba. Me sacó más de Cuba la impotencia que me producía estar aislado completamente en una celda, en una prisión cubana y no saber absolutamente nada de lo que se estaba haciendo en materia de lucha por la libertad de Cuba y no poder influir desde la prisión porque me anulaban completamente la capacidad de influir, de dirigir, de organizar el activismo opositor. Y me sacó de Cuba en segundo caso, o yo diría que también muy unido al primero que acabo de mencionar, la seguridad de mi familia, de mis hijos y de mi esposa, que cada vez enfrentaban mayores riesgos, mayores peligros. ¿Cómo fue el acuerdo, José Daniel? Te dijeron, si no te vas de Cuba, ¿qué puede pasar? Bueno, eso lo comenzaron a decírmelo en 2003. Desde marzo de 2003, el régimen, a través de los oficiales de la policía política, me dejaron siempre claro, me lo dijeron en muchas ocasiones, y nunca pasaron 6 meses sin que me lo volviesen a repetir. Tú, como único, sales de la prisión yéndote del país. Así me dijeron durante 8 años, de 2003 a 2011. Luego, en cuantas detenciones ocurrían, centenares de detenciones que ocurrieron entre 2011 y 2019, también me lo dijeron en muchas ocasiones, te vamos a encarcelar y te vas a morir en una prisión si no te vas de Cuba. En 2019, octubre, me fabrican un falso delito de privar a un individuo de libertad y de lesionarlo. Totalmente falso, un individuo que presionaron para que me acusase y en un juicio sin ningún tipo de garantía me condenan a 4 años y medio. A los pocos meses de tenerme en la prisión de Aguadores volvieron a decírmelo. Me golpeaban, me encadenaban pies y manos, me arrastraban por un piso irregular, me dejaban 4 horas al sol hasta que estaba al borde de la deshidratación, sobre hormigas bravas, y luego venían y amablemente me decían, José Daniel, esto se acaba si te vas de Cuba.
Siempre me negué a irme de Cuba. Luego me vuelven a encarcelar porque estaba, después de 6 meses en la prisión de Aguadores, me envían a mi hogar con prisión domiciliar. Siempre las amenazas de que te vamos a internar en un centro penitenciario si no te vas de Cuba. Te estamos dando la oportunidad de que te vayas de Cuba. El 11 de julio de 2021, cuando la protesta es masiva, me vuelven a encarcelar. Más de 3 años en aislamiento en solitario, golpiza, presiones de todo tipo, tortura física y psicológica, 22 meses sin ver a mi familia, sin saber de mis hijos, sin saber de nada ni de nadie. Y siempre diciéndome, en ese tiempo lo hicieron en 2 ocasiones. Un teniente coronel, 2 tenientes coroneles. Uno de nombre Lázaro, según él, y el otro le llaman el polaco. Siempre diciéndome, esto se termina cuando te decidas abandonar el país. Siempre, repito, me negué a hacerlo. Ahora, en esta última fase, cuando me encarcelan nuevamente el 29 de abril, inmediatamente empiezan a tantearme a través de presos comunes si estaría o no dispuesto a irme del país, si estaría dispuesto a enfrentar los golpes, las humillaciones y tortura que tenían listo para mí. Antes de que comenzasen esas golpizas, esa tortura y esas humillaciones, yo digo que sí, que me voy a ir del país, no porque quiero, sino porque las circunstancias en que estoy me imposibilitan desarrollar una lucha adecuada para ser, es decir, efectivo en el proceso de democratización de Cuba. E incluso O sea que les esto digo... cambió, José Daniel, esta vez algo cambió esta vez, porque tú, Sí. como nos has dicho, has sido arrestado desde el año 2003, algo cambió en el 2025. Sí, lo que cambia ahora es que en los 3 meses y medio que estuve del 16 de enero al 29 de abril en mi casa, me di cuenta de que cada vez que hay una oleada de detenciones y encarcelan a los activistas y coordinadores o líderes más activos, hay un retroceso en el activismo. Lo vimos cuando el 2003 y el proyecto Varela, me acuerdo como ahora aquella entrevista que le hiciste a Osvaldo Payá Sardiña. Claro. En aquel momento, como Osvaldo te dijo, el pueblo iba levantando y el régimen se iba sintiendo cada vez más débil, más asustado. Vino la oleada represiva, 8 años después salgo, y salvo el activismo muy importante, muy valiente de las Damas de Blanco, había ocurrido un retroceso que en ciertas partes fue compensado con nuevos activistas, nuevo liderazgo, pero hubo la neutralización de 75 personas que molestaban mucho al régimen. Luego, en 2019, cuando me encarcelan, a los 6 meses salgo para mi casa con prisión domiciliar y me encuentro que la mayoría de los líderes de la Unión Patriótica de Cuba se vieron obligados a emigrar o le iban a hacer lo mismo que me estaban haciendo a mí. Y que en el pensabas 21... que iba a ser lo mismo esta vez. O sea, ¿tú crees que te hubieran seguido torturando? Lo pongo de otra forma. ¿Tú crees que te hubieran matado? Yo no creo que la intención fuese matarme. El régimen es muy astuto, lo que no significa que no me terminase matando, y te explico el porqué. Yo no creo que la política, la decisión de arriba fuera mátenlo, porque ellos saben que tiene un costo político y más en momentos en que tienen una administración que ellos consideran muy hostil para los intereses del régimen cubano. Yo pienso que la intención era llevarme a un punto de desesperación tal que me obligase primero a irme para Guyana o Nicaragua, que fue lo que me ofrecieron. Lo primero que me ofrecieron fue, te montamos en un avión y vas para Guyana o Nicaragua. Luego tú llegas a Estados Unidos como puedas, pero sin tu familia. Y yo me negué. Dijo, tendrán que matarme. Yo no dejo a mi familia de rehén de ustedes atrás. Porque si yo voy a salir con la intención de articular el activismo opositor dentro y fuera de Cuba con la mayor fortaleza posible, con las mejores coordinaciones para que sea lo más efectivo posible. Por lo tanto, no puedo dejar a mi familia de rehén. ¿Con Luego, quién saliste, José Daniel? hacen... ¿Quién sale contigo de Cuba? 3 hijos y mi esposa. Saqué a los hijos que me quedaban, porque ya tenía 3 hijos aquí en los Estados Unidos, salvo a los 3 hijos y a mi esposa, que eran los que me quedaban. Familia cercana. Si ellos se hubieran quedado en Cuba, la forma de chantajearte hubiera sido gigantesca. Obvio, no pudiese estar haciendo lo que estoy haciendo. Ahora mismo tenemos células, pequeñas células, grupos de 3, 4 y 5 activistas que están poniendo graffiti contra el régimen a favor de los derechos humanos por toda Cuba. Y ellos saben que quien está detrás de todas esas coordinaciones y orientaciones es José Daniel Ferrer. Si mi esposo o mis hijos estuviesen en Cuba, mi esposa estuviese ahora en prisión y mi hijo en un orfanato, en lo que ellos llaman hogar de la patria, que era lo que iban a hacerle ahora a mi esposa si no salíamos. O sea que en estos momentos hay células anticastristas dentro de Cuba trabajando. Muchísimas células estamos levantando.
Porque, como te dije anteriormente, desde la prisión, todo el vínculo con ese potencial de centenares de cubanos dispuestos a hacer algo por su libertad quedaba anulado. Hay un gran problema con el activismo en Cuba, y es que más del 80% de la población, si alguien le orienta, estaría dispuesta a hacer algo por la libertad, por la democracia, por sus derechos, por sacar a Cuba de la grave crisis en que el castrocomunismo la ha hundido. Pero si no tienen un orientador, un guía, alguien que los cuide, los proteja, les diga por dónde van las cosas y que les garantice el vaso de leche para el hijo o la alimentación de la familia si van presos de una manera efectiva, rápida, comprometida, obvio que no se sienten con muchos deseos de arriesgarse. ¿Por qué continuó la dictadura desde 1959? ¿Qué es lo que impide un cambio en la isla? Bueno, hay una combinación de factores. Primeramente, la capacidad represiva y los controles del régimen han sido siempre muy altos, muy enormes. Estamos hablando de un régimen que en su momento fue un régimen totalitario que lo controlaba absolutamente todo, desde la escuela, el círculo infantil, la cultura, el deporte. Para hacer algo en Cuba había que estar a disposición o al menos ganarse el visto bueno, el beneplácito del Partido Comunista. Con el paso del tiempo, ese control ha ido disminuyendo, pero sigue todavía funcionando la capacidad represiva, al punto que me toco personas aquí en Miami que tienen miedo a saludarme públicamente. Lo he escuchado comentando, ese es el opositor que vino de Cuba. Cuando me le he acercado y entablo conversación y le digo que por qué se comportan de esa manera, y me dicen que tienen familia en Cuba y que si el régimen se entera que ellos se relacionan conmigo, no podrían ir a visitar a su familiar o su familia podría tener problemas. Es decir, tienen miedo de saludarte nada más, José Daniel. Tienen miedo de saludarte. Bueno, es un mínimo, le puse el ejemplo. La mayoría me saluda muy abiertamente y nos brinda su apoyo de una manera muy entusiasta. Son muy amables, muy hospitalarios. Pero le puse ese ejemplo porque me he tocado 4 o 5 casos en diferentes lugares públicos, en un banco, en un mercado. El temor, aún estando en libertad, a identificarse con alguien que el régimen considera uno de sus principales enemigos. Esa capacidad represiva todavía paraliza mucho, pero hay otros factores, Jorge, y resumo rapidito. Hay otros factores, y entre esos otros factores tiene que ver mucho la posición, por ejemplo, por mencionar un caso de la Unión Europea. La actual política de la Unión Europea hacia el régimen cubano favorece muchísimo al régimen cubano. Sin embargo, el régimen cubano con México, apoya por abiertamente. Ejemplo. Y México también. México, Brasil, Colombia con Petro y otros gobiernos también acá en América Latina. Pero, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, que sufre grandemente los riesgos que corre la libertad en Europa luego de la invasión de Putin hace 3 años a Ucrania. Sin embargo, la Unión Europea trata al régimen cubano de una manera como si estuviesen tratando con una democracia normal, corriente, y no con un régimen que es aliado de Putin, que manda mercenarios, facilita que la embajada rusa contrate cubanos y que vayan a pelear contra Ucrania. Es decir, mientras la Unión Europea quiere de Estados Unidos y de todo Occidente apoyo contra Ucrania, le facilitan muchas cosas en lo político y hasta con ciertos aportes materiales a un régimen que es aliado de Putin, que es aliado de China, estrecho, estratégico, como ellos mismos se definen, que es aliado de Irán, que es aliado de Corea del Norte. Entonces, ese tipo de proceder no es entendible, no es ético, no se sustenta ni en lo ético, ni en lo político, ni de ninguna manera. José Daniel, con ese panorama, ¿cómo tumbas la dictadura de Miguel Díaz-Canel? Bueno, primeramente, la primera fuerza y el primer protagonismo depende del pueblo cubano. Si el pueblo cubano no se convence de que tiene que levantarse, ayer mismo en Santiago de Cuba, un grupo de vecinos de Altamira y Vista Hermosa obligaron a las autoridades del Partido Comunista a ponerle la corriente eléctrica que habían perdido antes del huracán Melissa y no se la acababan de poner. Y la reflexión que hacía era, cuando los cubanos, y creo que estamos avanzando en eso y vamos a seguir consolidando esa estrategia, comprendamos que la solución de tanto problema pasa por conquistar la libertad, por hacer de Cuba una nación democrática. Y con esa misma energía que ayer salieron los vecinos de Altamira y Vista Hermosa en Santiago de Cuba a protestar por corriente eléctrica, cuando lo hagamos por libertad en toda Cuba y tengamos el apoyo, el acompañamiento, la solidaridad desde el exterior, desde Estados Unidos, Canadá, América Latina, Europa. Algunos no van a apoyar nunca. Sheinbaum nunca va a apoyar, tampoco va a apoyar Lula, tampoco va a apoyar Petro si sigue en el poder su partido, su agrupación política. Pero otros sí van a apoyar en la medida que eso lo articulemos y hagamos que confluyan esos factores y luchemos
con dedicación, con entrega, con coraje, con valor, con inteligencia, con conocimiento, entonces termina la tiranía de los Castro y Díaz-Canel. José Daniel, quiero preguntarte sobre cuando tú ves toda esta estrategia militar frente a las costas de Venezuela, el interés de los Estados Unidos y de otros países porque termine la dictadura venezolana y no pasa lo mismo en Cuba. ¿Cómo explicas esta diferencia? ¿Qué está pasando? Sí, resulta bastante preocupante porque muchos obvian que la matriz del mal está en La Habana, no está en Caracas. Y que si en Caracas ocurrió lo que ocurrió con Hugo Chávez primero, recuerdo aquella entrevista que le hiciste cuando dijo que en Cuba había una dictadura, la recuerdo como ahora. Dijo, ya ¿verdad? después no hablaba Dijo, así. eso dijo, y luego se lo vuelvo a preguntar y ya no lo quiso repetir. Pero efectivamente Ya no lo dijo que quiso Fidel repetir. Castro, y claro, era un dictador. Sí, porque la entrevista se le hiciste antes de las elecciones y él no quería perder apoyo ni voto. Ya Claro. luego en el poder ya lo ve de otra manera, porque en realidad siempre fue un aliado y un discípulo de Fidel Castro. Pero la pregunta tuya, la matriz, el comando, es decir, el centro de mando de este eje que es ahora Venezuela, Nicaragua y Cuba, y que en un momento fue Bolivia, y que en un momento fue más amplio con Correa en Ecuador, o los Kirchner en Argentina, o Zelaya, ahora con Xiomara Castro en Honduras, o Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, y ahora Chimbao en México. Este eje que tiene a estas tres naciones en como primer núcleo, pero que también tiene de aliado a estos otros que acabo de mencionar. La cabeza está en La Habana, está en La Habana. Ahora, sabemos que el caso de Venezuela tiene su particularidad y una de ellas es que todos sabemos que Nicolás Maduro perdió las últimas elecciones de julio del año pasado. Y en Cuba, y que el pueblo de Venezuela, obvio, ellos nunca han tenido o han sufrido un régimen totalitario. Han tenido a dos dictadores que quieren imponerle ese tipo de modelo, pero no se lo han llegado a imponer. A nosotros sí nos lo impusieron. Pero lo real es que si cae el régimen de Maduro, el de La Habana también tendría sus días contados, porque en un tiempo dependieron de la Unión Soviética, luego estuvieron dependiendo y han estado dependiendo de Venezuela, y aunque ya Venezuela no les pueda dar lo que le daba materialmente años atrás, de todas maneras necesitan mucho de Venezuela, necesitan mucho del régimen de Nicolás Maduro. Obvio, han estado apostando por ver si Sheinbaum se convierte en su tercera opción y le da al menos combustible, petróleo y otras cosas en lo material, en lo económico, que muchos necesitan y que, como dije anteriormente, como régimen parásito, siempre necesita del exterior. Pero esa presión contra Venezuela, contra el régimen de Nicolás Maduro, repercute directamente en La Habana. Déjame preguntarte, ¿cuántos prisioneros políticos hay actualmente en Cuba? Confirmado, hay más de 700 dentro de prisiones de máxima severidad y hay más de 1000 en total entre las prisiones de máxima severidad y las prisiones de menor severidad donde hay campamentos de trabajo forzado. Y registrado entre los que están en prisiones de máxima severidad y de menor severidad, aunque son un infierno también la que llaman de menor severidad, es un eufemismo, más los que están bajo prisión domiciliar o libertad condicional pasan de 1200 en estos momentos. ¿Cuál es el siguiente paso para ti, José Daniel? ¿Se puede generar un movimiento opositor de resistencia desde fuera? Sí, cómo no, cómo no. Sabemos que José Martí en su momento organizó la guerra de 1895, la guerra por la independencia de Cuba desde los Estados Unidos, y en el momento debido desembarcó con Maceo, o él desembarcó con Gómez, pero por otro lado desembarcó Maceo con Flor Crombet y otros generales mambises que tuvieron 17 años fuera de Cuba para volver desde una guerra a la otra. En mi caso no espero que tenga que estar en el exilio 17 años. Espero volver mucho más pronto y con las condiciones creadas para ponerle fin a la tiranía, para democratizar de una vez y por Pero eres todas optimista Cuba. entonces, José Daniel. ¿Tú sí crees que puede haber un cambio y que puede terminar la dictadura cubana? Y estamos hablando a un mediano plazo y que esa dictadura se rompería desde dentro, es decir, no se necesitaría ninguna fuerza internacional, sino que se rompería desde dentro. Sí, esa es mi creencia, mi opinión, en ella tengo mucha fe. Ahora, si el régimen, en ese momento en que el pueblo se levanta, ya sin retorno a sus casas, a las calles, hasta tanto hay un proceso de transición, hasta tanto no renuncie Díaz-Canel, no renuncie la familia Castro, que es quien está detrás del trono siempre en Cuba,
Por lo menos ha sido así durante los últimos años, hasta tanto eso no ocurra. Ahora, si el régimen hace lo que han hecho otros dictadores y provoca un baño de sangre, ahí José Daniel sería el primero en solicitar a Naciones Unidas, a Estados Unidos y a todo el que estime necesario poner fin a cualquier masacre que puedan protagonizar una intervención militar, a salvar al pueblo, no a colonizar o a cambiar un régimen autoritario o totalitario o posttotalitario por otro. No, ayudar al pueblo que pueda estar resultando víctima de los crímenes de una tiranía que se aferra al poder. Termino con esto, José Daniel. Cuando llegas a los Estados Unidos y vives en libertad por primera vez, ¿qué hiciste tú? ¿Qué hiciste tú y tu familia? Bueno, desde que llegamos, entrevista, abrazos con los familiares, los hermanos, Perdón por los eso, hermanos perdón. de lucha, muchas entrevistas, muchas reuniones, mucho contacto, muchas llamadas de inmediato a Cuba. Como vi que no tenía todos los contactos que necesitaba de Cuba, puse mi número públicamente en X y en Facebook. Inmediatamente, menos de 3 días, ya tenía más de 2.000 llamadas o mensajes desde Cuba. Y eso es una de las razones que me mantiene muy esperanzado y también muy ocupado en cuanto a la lucha por la libertad de Cuba. Pero pasó otra cosa a mi llegada acá. Ya no tengo que pasar 2 horas todos los días escondiendo la laptop y el teléfono a la hora de dormirme, ni tengo que poner el despertador para las 4 de la mañana, ver si me funciona la internet. Si no me funciona la internet a las 4 de la mañana, es señal de que la policía política va a asaltar mi casa sobre las 5:30 o 6 de la mañana. Ya no tengo que vivir con ese sobresalto, ahora tengo mis medios aquí hasta sin contraseña y sin preocupación de que llegue el asalto y me lleven mis armas. ¿Cuáles son mis armas? Un móvil y una laptop. José Daniel, gracias por estar aquí. Has sido un hombre muy, muy valiente y espero que Cuba muy pronto sea libre. Gracias, José Daniel. A ti, Jorge, a ti y a tu equipo. Un fuerte abrazo. Gracias. Todo sea por la libertad de Cuba. Yo espero tener la oportunidad de reportar desde una Cuba libre, al igual que muchos de ustedes, estoy absolutamente seguro. Sus comentarios vienen de aquí. Marjorie4605 dice lo siguiente: esa administración hace de todo un circo, le quitan la ayuda a los pobres para dársela a la gente rica. Desde Asia veo a ese país desmoronándose como una casa a la orilla de la playa en una tormenta. Qué pena que hay tanta gente ignorante de lo que está sucediendo y va a suceder con el paso del tiempo. He vivido 2 dictaduras en mis 80 años y les garantizo que los Estados Unidos va de mal en peor. Solo les envío muchas bendiciones y ojo con lo que pasa. Marjorie, reportando 80 años de edad, está viendo el programa. El siguiente comentario es el siguiente, dice: hay muchos latinos en ICE y están maltratando a su misma gente. Esto es sobre un video que pusimos aquí en el programa en el que aparentemente uno de los agentes que estaba realizando una de las redadas era de origen latino. La información que tenemos es que efectivamente muchos miembros de ICE, de la patrulla fronteriza, son latinos o es de origen latino. La información que tenemos es que casi el 50% de los miembros de la patrulla fronteriza son de origen latino y más del 20% de latinos conforman ICE, de tal forma que efectivamente muchas de las redadas están siendo realizadas por latinos en contra de latinos, por latinos persiguiendo a latinos. Gunter56 dice: pues Jorge, en la medida en que los archivos de Epstein sigan apareciendo, tengamos la seguridad de que Estados Unidos atacará a Venezuela. Donald Trump es tan perverso que hará lo que se le permita para distraer. La sugerencia de que una invasión, un ataque a Venezuela o algo parecido pudiera distraer la atención aquí en los Estados Unidos de la liberación de los documentos sobre Jeffrey Epstein. Lo que pasa es que hoy en el programa, estoy seguro que lo viste al principio, el presidente de los Estados Unidos dijo que estaba dispuesto a hablar con Nicolás Maduro. Esto a mí me ha sorprendido particularmente, al igual como las declaraciones de ayer de que iba a haber discusiones. Así que será una distracción, lo veremos en las próximas horas o en los próximos días. Y terminamos con Olimpia Balagués, que dice lo siguiente: Jorge, me encanta este nuevo medio porque definitivamente está usted más cerca de nosotros y las palabras tan llenas de respeto que le dijo el pastor me dieron mucha emoción. Qué bonitas. Respeto mucho tu voz. Gracias por estar siempre en nuestra defensa. Que Dios cuide siempre de usted y de su familia. Gracias por esto. Soy, al igual que ustedes, solo un inmigrante y Estados Unidos, la verdad, se ha portado muy bien conmigo. Me ha dado oportunidades que jamás hubiera tenido en mi país de origen. Así que mi único propósito, además de darles las noticias y hacer este periodismo independiente, es que los inmigrantes que vienen después de mí tengan las mismas oportunidades que yo tengo. Eso es lo único que queremos. Gracias por acompañarnos. Nos pueden seguir suscribiéndose en YouTube, Jorge Ramos
Así veo las cosas. Estamos a nada de llegar a 300,000 suscriptores. Así que me encantaría que hoy tú fueras el suscriptor número 300,000. Así que gracias por apoyarnos y gracias por apoyar nuestro periodismo.